¿Qué tal, amigos? Soy su amigo Daniel Ávila y esto es Canal Foro CX en sus martes de Impulso Empresarial. Hoy vamos a tener una charla con una psicóloga, Jessica Sierra, quien nos va a hablar de salud mental. No se vayan, Foro CX. RDS, Red de Difusión Social. Transmisión simultánea en medios informativos digitales. Panorama Bajío Noticias. Digital Noticias Express. Nota Roja, Celaya, Guanajuato. Telediario de Celaya, Guanajuato. El Diario del Centro. La Crónica de Guanajuato. Zona Celaya. Jaral Televisión. La Redacción. Juventino Rosas. Denúncialo Celaya. Consenso Ciudadano Vallense. Transmitimos con un alcance para 500,000 seguidores. Canal Foro CX. Marca la diferencia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isaura Cano Díaz y quiero invitarte este miércoles en punto de las 7 de la noche por Canal Foro CX a que nos veas en tu programa Con Perspectiva de Mujer, un espacio donde la mujer tiene voz. Regresamos y como les dijimos desde el bloque anterior, hoy está con nosotros Jessica. Es psicóloga y hoy nos viene a hablar de un tema muy importante que es la salud mental. ¿Cómo está, licenciada? Muy bien, muchas gracias. Primeramente me gustaría agradecer la invitación y dar espacio a un tema que creo que hoy en día es sumamente importante. Bueno, el inicio siempre de nuestro programa es conocer cómo se está dando ahorita el impulso empresarial para alguien como ustedes. ¿Cómo llega la psicología? ¿Cómo llega a ti la psicología a tu vida, licenciada Jessica? Bueno, voy a tratar de resumirlo porque la verdad es que es un proceso bastante largo, pero de forma muy resumida viene en la adolescencia a partir del interés de el romanticismo europeo del siglo XVIII y esta complejidad de personajes que tienen una situación emocional bastante interesante, bastante compleja y que empieza a mostrar un tanto más realista. De allí viene este interés de esta cuestión de la esencia del ser humano y bueno, se mantiene de esta manera hasta cuando llego a terminar el bachillerato y entonces tengo que tomar una elección profesional. Me decido por la psicología, soy egresada de la Universidad de Guanajuato y ya dentro de la universidad pues vinieron muchos otros intereses. Como parte de mi formación, tengo formación en terapia de arte, específicamente el psicodrama. Es un movimiento que surgió hace aproximadamente 70 años, más o menos, con Jacobo Levi Moreno, y en tiempos recientes ha tomado muchísima fuerza. Países actualmente latinoamericanos como Argentina, Chile y Brasil traen muy fuerte el psicodrama. De hecho, por ejemplo, Brasil es un país que en este momento tiene una revista que publica mes con mes específicamente respecto a esta forma de terapia. Y bueno, también tengo interés en otras áreas como es el psicoanálisis. Tuve la oportunidad de participar hace un par de años en un congreso en la Ciudad de México, en la Universidad Autónoma de México, al respecto, y bueno, ha sido por allí mi transitar desde entonces. Mantenernos, sobre todo, mi mayor área de interés es la parte meramente clínica, la atención individual. Qué interesante. Yo tengo conocimiento un poco de psicología, creo que todos en algún momento cuando estamos iniciando carrera, la que se nos viene luego a la mente es, me gustaría ser psicólogo, ¿no? O psicólogo, pero no todos alcanzamos a cumplirlo. Pareciera que es una de las carreras, al igual tal vez que la abogacía o los contadores o con los arquitectos, de las que mayor demanda tienen, ¿no? Sí, lo cierto es que hoy en día psicólogos están saliendo muchísimos de muchos lados, inclusive es una de las opciones más comunes cuando nos enfrentamos con escuelas particulares, no solamente en la escuela pública, también en las escuelas particulares. Es cierto que en los últimos años ha tenido como que mucho auge esta carrera, y parece ser que también de pronto hay un proceso de concientización respecto a la función del psicólogo, porque de pronto me he topado con algunas personas que consideran que hoy día hay más psicólogos de los que necesitamos, y lo cierto es que no. Psicólogos sí hay bastantes, lo que sucede es que no se nos han abierto suficiente las puertas en el sector, digamos, público para darle la atención que necesita. ¿A qué se debe esa limitante?
Es una cuestión de estigmatización. En los últimos años, si bien estamos un poco en un proceso de transformación al respecto, México es un país en el que todavía predomina mucho esta idea de que no voy a ir con el psicólogo porque no estoy loco. Tenemos este estigma de que al psicólogo solamente vamos como una parte remedial, cuando en tiempos recientes empezamos a ver que no, que es una cuestión que realmente va desde la prevención. Hoy a mí me toca trabajar en mi parte profesional con algunas empresas, y hoy en día salió la norma 035 de la Secretaría del Trabajo, sí, que justamente ya habla ahorita de los factores psicosociales y hasta de ambiente de trabajo que se tiene que generar en cualquier empresa, en industria, negocio, y que quienes están atendiendo de manera inmediata termina siendo ahorita el psicólogo. A mí me da gusto porque yo también he tenido personas cercanas que estudiaron la carrera de psicología y en algún momento dijeron, no, esto no fue redituable para mí, y terminaron buscando otros estudios como otra segunda opción. A mí la psicología siempre se me ha hecho algo como también muy cultural, o sea, como que alguien tuviéramos todos que aprender y enfocarnos un poquito en el conocimiento de lo que es la carrera. Pero ahorita con lo de la norma 35 me doy cuenta que el camino para el psicólogo se abrió nuevamente, ¿no? Sí, claro, y de hecho lo podemos ver. La Organización Mundial de la Salud prevé que la depresión va a ser una de las principales causas para determinar incapacidad o por motivo de discapacidad laboral. Es decir, es una cuestión que está creciendo a tal grado que si seguimos como va la expectativa, en unos cuantos años la gente tendrá que dejar de trabajar y verá limitaciones serias productivas. Estamos hablando de un sector poblacional importante por esta situación. Y no nada más nos vayamos al sector empresarial, que sí, claro, en México pasa una cosa bien interesante. Si bien desde octubre entró en vigor esta norma que habla precisamente de todos los riesgos psicosociales alrededor de las empresas, el trabajador, en México lo que pasa es que cuando estas normas entran en vigencia, las empresas se empiezan a preparar para acatar estas normas. No es que sabemos que en octubre inicia y entonces en octubre las empresas ya están preparadas, sino que apenas están empezando a prepararse para ello. Si lo vemos también en la cuestión escolar, creo que una situación que últimamente ha generado mucha expectativa, que ha dado mucho de qué hablar, ha sido esta situación que se dio lamentablemente en una escuela con un tiroteo, y que tristemente no es la primera vez. Estamos hablando de que en esta ocasión fue un evento que llegó a una magnitud mayor, pero si nos ponemos a buscar las pequeñas notas que podemos encontrar de diarios locales de niños que agredieron a sus compañeros con armas blancas, por ejemplo, o niños que adolescentes que agredieron a sus compañeros a golpes, de una forma, con una violencia impresionante. Y entonces también se empieza a hablar de la importancia del psicólogo en el sector educativo, cuando esto es algo que, considero yo, se debió de haber tenido previsto desde hacía mucho tiempo. Pero es que creo que hablando de los estigmas, primeramente es difícil, bueno, cuando alguien dice, oye, soy psicólogo, soy psicóloga, ya la otra persona dice, ay, me está analizando, me está viendo, claro, sí. Que si miro para acá, que si miro para acá o para allá, y empieza ya uno a cerrarse, ¿no? Pero también creo yo, o a mejor razón, los padres o madres de familia deberían ir tomando ciertos cursos o pláticas que tuvieran que ver con la psicología familiar, que pudieran tener ellos crear o tener un mejor ambiente en el hogar, y eso se debe mucho también a una parte cultural, y esa parte cultural, si no se va dando una dirección adecuada, como puede ser el rumbo de un asesoramiento de una psicóloga o un psicólogo, pues bueno, los matices los estamos viendo ahorita, como bien lo acabas de decir, en notas, en noticieros, en vecinos que podemos tener claro. al lado, o sea, creo yo que estamos viviendo momentos difíciles a nivel mental. Claro, y está esta parte de la estigmatización del hecho de no estoy loco,
Pero recientemente también, hace unos días leí un artículo al respecto que hablaba de cómo hemos normalizado cierto tipo de situaciones. Tal vez nuestros padres, las personas mayores de 30, 35 años, todavía estuvieron muy inmersas en esta cultura de cuando vas al psicólogo es porque estás loco. Sin embargo, estas nuevas generaciones se ha desarrollado más una idea de la normalización de ciertos eventos. ¿A qué me refiero con esto? Hoy en día difícilmente distinguimos de nuestras emociones, entonces sucede algo que nos genera cierta tristeza y no decimos estoy triste, lo primero que decimos es estoy deprimido. No sabemos hacer una diferenciación entre lo que es una emoción y un estado de ánimo. ¿Y qué es lo que pasa con este problema? No estoy diciendo que entonces todos los que dicen que están deprimidos no lo están, no, porque, por ejemplo, el pasado octubre, que se celebra el 10 de octubre, que se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, se tuvo un evento aquí en Guanajuato donde la Secretaría de Salud daba estadísticas respecto a los motivos de consulta de atención psicológica. Se tenía que el 28% de las personas que fueron atendidas en alguno de estos centros especializados era por alguna cuestión, algún trastorno del estado de ánimo, principalmente depresión, y el 24% por un trastorno de ansiedad. Si los juntamos, estamos hablando de que más de la mitad de los pacientes que se atendieron fue por una cuestión de depresión o ansiedad. A lo que voy con mi punto es que estamos tan acostumbrados a decir estoy deprimido o estoy ansioso y no saber diferenciar de las emociones que lo empezamos a hacer normal. Es decir, esta tristeza que sentí por un evento en específico se empieza a prolongar o empieza a ser más constante. Pero como todos dicen que estoy deprimido, como para todos se ha sentido normal el decir me siento ansioso, entonces le restamos importancia y no nos empezamos a dar cuenta que no es normal esa situación. No es normal que la mitad del tiempo estoy triste, no es normal que todas las noches cuando llego a mi casa estoy tan exhausto que no tengo interés por nada. No es normal sentir una angustia constante. Y esta es la parte que también es como esta polarización. Tenemos por una parte el estigma de por qué no acudir con el psicólogo, y tenemos la otra parte donde empezamos a hacer normal la parte de vivir con estrés, vivir con ansiedad, vivir con depresión, y al final del día terminan siendo retos importantes para nosotros como profesionales de la salud, como psicólogos, pero sobre todo para la gente allá afuera que al final del día son ellos quienes tienen que lidiar con todas estas situaciones. Sí, yo recuerdo cuando estaba en la secundaria y que me portaba mal, y yo creo que ahí le agarré, ahora sí que mala onda, como se dice, al psicólogo, porque hacía algo malo y me decían, te voy a llevar al psicólogo, ¿no? Entonces ya sí, uno se encerraba con la idea de decir, me va a regañar o me va a hacer algo, y sí, evidentemente de adolescente pues te sientan con el psicólogo y no sabes qué esperar, ¿no? O sea, claro, no sabes si te van a regañar, no sabes si tú lo que le vas a contar se lo van a decir a tus papás, en fin. Pero yo me percaté que todos los amigos o todo el grupito de amigos que llegamos a ir con el psicólogo o con la psicóloga en ese tiempo con la que estábamos en la secundaria, lo veíamos con más miedo. O sea, no sí, veíamos al psicólogo o a la psicóloga como alguien con quien platicar, con quien poder desahogarnos, con quien poder sacar esa depresión o esas emociones que teníamos atoradas y que las estábamos mal encaminando en otras maneras. Y veíamos al psicólogo como la persona que nos iba a regañar. Creo que ya en ese tiempo, ya hoy en día me percato también que desde los kinder o desde las guarderías ya hay gente preparada en temas de psicología. Sí, claro. Y que ya están atendiendo de manera, no sé si visualmente están viendo cómo se desenvuelve el niño o el menor con sus compañeritos de juego, pero desde ahí ellos empiezan como a analizar y empiezan a decir a los papás, oye, veo este comportamiento, estoy notando esto, y empiezan a generar una orientación. Creo que ha cambiado, ¿no? Ha cambiado sí, ahorita muchísimo la condición del psicólogo en la sociedad. Y creo que también es una labor de concientización, porque es muy cierto lo que dices, de pronto esta idea del miedo de voy a ir y ¿qué va a pasar? Uno de los grandes retos es, ¿yo por qué le voy a ir a contar mi vida a una persona que no conozco? Si esto no lo puedo hablar ni con las personas más cercanas, ¿cómo voy a ir simplemente con un desconocido a hablarlo? Y aquí hay un punto bien interesante, y es el hecho de el juicio. Estamos acostumbrados a que
cuando hablamos algo, cuando compartimos algo, hay un juicio de por medio, ¿no? Esto que comentas, ¿no? Ver al psicólogo como un castigo porque es alguien que te va a regañar, porque te va a decir que lo que estás haciendo está mal. Y eso sí es algo que me gustaría que se puntualizara bastante, y es que el buen psicólogo nunca va a juzgar al paciente, nunca le va a decir esto que estás haciendo está mal. Y tampoco, lo que a veces dificulta es que tampoco le vamos a decir a la gente lo que tiene que hacer. Esta cuestión de la atención psicológica es buscar que el paciente, que la persona vaya encontrando por sí mismo las herramientas para que pueda ir gestionando y solucionando su vida. Y creo que hemos tenido que abrirnos. De pronto también la psicología cayó en el error de querer ser como muy reservada en ciertas cosas. El psicólogo era como muy receloso de sus procedimientos, y las circunstancias nos mostraron que no es la mejor idea, que de pronto sí hay que abrirnos y compartir con el público cómo es un proceso de terapia, cómo es el acudir con un psicólogo, para ir bajando como que esa tensión y ese miedo, e ir invitando sobre todo esto que tú comentas, la parte preventiva. ¿Cómo podemos ver que si empezamos a detectar que algo no anda bien con los niños, desde entonces lo podemos empezar a trabajar para mejorar la situación del pequeño, para mejorar la situación de los padres, y entonces evitar que esto se convierta en una estadística más, porque como no se atendió a tiempo, entonces ya es un problema y ya no es una cuestión preventiva, sino es una cuestión remedial. Pues, ¿qué tal, amigos del programa? Súper interesante. Vamos a un pequeño corte comercial, vamos a ver los patrocinadores, quiero que vean también ahí la serie de los programas que vienen aquí en Canal Foro CX, y regresamos a seguir hablando de salud mental, aquí con la psicóloga Jessica Sierra. No se vayan. Hola, mi nombre es Carlos Almaguer y te invito a mi nuevo programa que se llama Caminemos Juntos, donde tratamos temas de inclusión, a la discapacidad e integración, y temas de bullying, todos los miércoles a las 9 de la noche por el canal Foro CX. Acompáñame. Si eres niño o niña y tienes algún talento, sabes cantar, bailar actuar o contar un chiste, o también hablar aquí, te esperamos en el próximo espacio Foritos X. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isaura Cano Díaz y quiero invitarte este miércoles en punto de las 7 de la noche por Canal Foro CX a que nos veas en tu programa Con Perspectiva de Mujer, un espacio donde la mujer tiene voz. Regresamos, Impulso Empresarial, solo aquí en Foro CX. Y bueno, nuestra invitada especial, la licenciada en psicología, Jessica Sierra. Muy bien. Una pregunta que nos han estado diciendo todo mundo: ¿cómo está la salud mental aquí en Celaya? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tantas cosas? ¿En qué se puede interpretar desde un punto de vista, ahora sí, de la psicología? Es una cuestión multifactorial. Como bien lo decías, la cuestión cultural tiene una repercusión directa. Vamos a pensarlo un poco en esta parte de la estigmatización que hablábamos hace ratito. No es secreto para nadie que Guanajuato es uno de los estados más conservadores en general en todo el país, y que de pronto tristemente eso se presta más a una cuestión de doble moral, donde te digo que deberías de hacer esto, pero mi actitud refleja algo muy diferente. Hace rato hacíamos referencia a esta cuestión de esta situación que sucede, por ejemplo, en esta escuela donde ocurre este tiroteo. Algo que a mí me parece muy interesante es que nos está resultando muy sencillo culpar a un videojuego cuando no nos ponemos a ver todo lo que hay detrás. Vamos a aterrizarlo en Guanajuato.
En los últimos años ha habido una situación de delincuencia, de inseguridad tremenda, lo sabemos, pero nos quejamos, tenemos miedo de salir a la calle, es perfectamente normal, pero vamos a pensarlo. ¿Cuáles son los temas o los contenidos que están hoy en boga? Simplemente las series de narcotráfico. Hay una situación bien interesante, por una cuestión precisamente cultural, las personas siempre estamos teniendo esta necesidad de encontrar figuras que nos resulten líderes a seguir. Es una cuestión en la que siempre estamos buscando esa persona que tenga como el ídolo, el héroe, esa persona que me inspira a ser. Y lo interesante es que hoy en día nuestros líderes y nuestras inspiraciones mucho van en función de ese tipo de programas o de ese tipo de contenidos, y por ende en los últimos tiempos están surgiendo de una forma brutal. Si hoy en día intentamos buscar en alguna plataforma digital series de este tipo de contenido, películas con este tipo de contenido, podemos encontrar dos cosas: hay muchísimas y la mayoría son un éxito tremendo. Y tal vez nosotros como adultos pudiéramos decir, bueno, es algo que entendemos, es una historia, sí, pero se están sentando madres, padres de familia, abuelos, tíos, hermanos, se están sentando con niños pequeños y les estamos presentando ese tipo de contenido, ¿no? Vamos a pensarlo, telenovelas, series, películas, incluso en la música, es algo que ha permeado muchísimo. ¿Y qué es lo que le estamos diciendo a esos niños que todavía no tienen esa capacidad de procesar lo que está sucediendo? Pues es normal, es lo del día a día. Aparte, como el protagonista es el héroe, nos van a dar una justificación emocional y vamos a decir, nos vamos a sentir identificados con esa persona. Sí, claro, es que lo hizo por necesidad. ¿Necesitamos ídolos? ¿Realmente necesitamos tener a quién seguir? Sí, y esto es una cuestión que podemos ver desde antes, por ejemplo, en nuestro caso, antes de la conquista, podemos ver cómo siempre hemos necesitado de figuras ideales, Dios, una religión. En tiempos recientes estamos pasando por una crisis en ese sentido, en el que Dios ya no es suficiente, este Dios por el que se nos había hablado ya no es suficiente, entonces estamos buscando ídolos en otras áreas. Vamos a pensar por qué los cómics han sido algo que tienen muchísimo tiempo, pero hasta hoy en día están teniendo un repunte como no habían tenido anteriormente. ¿Por qué? Porque allí tenemos ídolos, allí tenemos héroes, allí tenemos ideales para seguir. Y bueno, esto lo vemos desde una perspectiva, pero de allí podemos ver por qué el éxito que están teniendo todas estas historias que nos presentan héroes, que nos presentan grandes personas. Y bueno, la situación es que en un contexto como el que tiene Guanajuato, en el que cada vez la desigualdad social está más marcada, cada vez las oportunidades se muestran más difíciles. Hay algo bien interesante, de pronto se dice que en México no hay empleo. Sí, en México sí hay empleo, pero es un empleo mal pagado que exige muchísimo tiempo, un empleo que en ocasiones no da los recursos suficientes para el sostén de una familia. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a buscar que nos alivie esa tensión y esa decepción de decir no está siendo suficiente. Y una de las formas de verlo, por ejemplo, está en esta situación de la delincuencia. Vamos a pensarlo, parte de la ideología del mexicano, y eso sí está muy impregnado, el que no tranza no avanza. Y lo estamos viendo de esa manera. Porque esta situación que tanta crítica se le ha hecho al gobierno estatal y federal, de que cuando se hace este operativo para erradicar el robo del combustible, sí, podríamos decir entre paréntesis que disminuye este fenómeno, pero entonces esas organizaciones van a buscar otra forma de obtener recursos, que es lo que estamos viendo hoy en día, esta cuestión de extorsiones, de robos, de asaltos, el cobro de piso. Realmente no erradicamos el crimen organizado, simplemente tuvo la necesidad de mutar porque seguimos en esa idea o en esa línea de que así es como vamos a llegar a algo. Sí, ayer casualmente estaba en la casa, dejé la tele un poco prendida, en lo que estaba haciendo algunas actividades ahí mismo dentro de mi casa, y cuando prendí la tele en televisión abierta, estaba, creo yo que era Rosario Tijeras, y después de Rosario Tijeras siguió Pablo Escobar, después de Pablo Escobar, El Señor de los Cielos, pero todas sobre la misma línea, en horarios de 6, 7 de la tarde, 8, 9, 10 de la noche, o sea, en horarios en los que un niño o un jovencito todavía está despierto, que está dentro de la casa,
y que son lo que tiene a su alcance. Yo por eso no veo, yo por eso veo puro Foro CX. Claro. Buena programación. Pero es preocupante, pues, porque es el ideal con el que sí es cierto, el niño o el joven del día de mañana está creciendo. Claro, y suceden dos cosas bien interesantes. Actualmente, hay que decirlo, de pronto hay muchos temas tabús, dentro de toda esta situación hay muchos temas tabús que no se tocan y que últimamente estamos empezando a tener mayor apertura a hablar del fenómeno del suicidio. En Guanajuato está pasando algo bien interesante y es que estamos homologados como a nivel nacional. El suicidio es la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años de edad. La segunda causa de muerte, solamente por debajo de los accidentes automovilísticos. Estamos hablando de que personas que en muchos casos todavía ni siquiera han forjado una cuestión de personalidad, todavía ni siquiera han desarrollado la completa capacidad para entender muchas cosas, están quitándose la vida. Y como segundo fenómeno interesante a esto de las juventudes, que cada vez empezamos a tener más reportes de jóvenes adolescentes que mueren en situaciones violentas, no necesariamente suicidios, sino que fueron baleados, estaban involucrados en algún tipo de estas prácticas, y que es algo que es muy preocupante. Estamos perdiendo jóvenes por dos razones: o deciden quitarse la vida, o son asesinados de una forma tremendamente violenta, o son desaparecidos. Entonces, ¿dónde está llegando el curso de esta situación, ¿no? Y que al final del día, como hace rato te lo decía, es una cuestión muy de la prevención. Esta parte de estar escuchando lo que está pasando con estas personas, no esperarse a que las cosas lleguen a un punto insostenible, donde yo ya no puedo, como mamá o como papá o como yo persona que estoy atravesando por esta situación, ya no puedo. El trabajo del psicólogo va desde la parte preventiva y es ¿qué podemos hacer? ¿Qué estrategias podemos generar? ¿Qué tipo de información podemos ofrecer para evitar que estas cosas sigan llegando a la magnitud que están teniendo hoy en día? Pues qué tal, amigos, este tema nos daría 3 programas más, pero bueno, no se vayan, vamos a hablar de salud mental ahora en redes sociales. Claro. No se vayan, regresamos. Me aprendo mis pies descalzos del camino, santamente enamorado de la música. Y todos te invitamos a Foritos X. Hola, mi nombre es Carlos Almaguer y te invito a mi nuevo programa que se llama Caminemos Juntos, donde tratamos temas de inclusión a la discapacidad e integración y temas de bullying, todos los miércoles a las 9 de la noche por el canal Foro CX. Acompáñame. Regresamos, Impulso Empresarial, solo aquí en Foro CX. Temas, salud mental, que tiene que ver con todo. Absolutamente sí. Todos estamos engranados en algo que tiene que ver con salud mental, sí, para bien o para mal, ¿sí? Claro. Pues, licenciada, nos van a pasar ahorita unas gráficas que me gustaría que fuéramos comentando. Sí, claro. Y mi pregunta, o la pregunta del auditorio es: ¿están afectando las redes sociales al joven? Sí, de muchas maneras. Hay un fenómeno bien interesante. Regresando a esta parte del punto de de idolatrar o a quién seguir o qué hacer,
de pronto, fuera de estas ideas fantásticas, de personajes fantásticos, de pronto también la idolatría surge en redes sociales. Estas figuras, estos influencers, estos youtubers, esta es una nueva forma en la que le estamos diciendo a los chicos cómo pueden triunfar. Eso por un lado. Y por el otro, que la mayoría de las personas utilizan las redes sociales únicamente como... Es solamente una parte de la vida. Sin embargo, la mayoría, sobre todo los jóvenes, se la toman bastante en serio, como si esa fuera la única realidad. Y entonces todo lo exitosos y todos los logros y lo fantástico, todas esas cosas que vemos fueran la única realidad. Son personas que no sufren, que no tienen carencias, que no tienen dificultades, y al final del día repercute mucho en lo emocional, porque claro, esas personas no muestran lo difícil y nos hacen sentir que entonces nuestra vida es demasiado compleja, porque no tenemos eso que otras personas nos dicen que sí tienen, y que claro que se puede alcanzar, porque si ellos pudieron, claro que yo puedo. Y esto es un fenómeno que hablamos de la comparación entre el yo ideal, lo que me gustaría o lo que debería de ser, y el yo real. Entonces en esta comparativa se hace un trecho gigantesco, y entonces me empiezo a sentir insatisfecho con quién soy, porque no cumplo ese parámetro. Yo conocí a varios jóvenes que practicaban box como deporte, pero que ellos su aspiración, hablando de ídolos, era seguir a un Canelo, ¿no? Un Canelo, sí. ¿sí? Que decían ellos, yo quiero ser como él porque él no estudió y sin embargo gana mucho más que mi papá, mi mamá, bueno, que cualquiera integrante de la familia. Entonces, en esa parte yo decía, bueno, o sea, han dejado de estudiar o quieren dejar de estudiar o de prepararse mental y física y espiritualmente en nuestras 3 condiciones para solamente seguir un alter ego, ¿no? Como les llaman. Sí. O sea, que ven el dinero, el poder, el yo las puedo, yo tengo mujeres, bueno, todo, ¿no? Sí. Y creo que por ahí se está encauzando, y las redes sociales, a mejor opinión de usted, van generando también una línea diferente, ¿no? A lo que tal vez en años atrás, o todavía con una educación de nuestros abuelos, de nuestros padres, no existía eso. No, hemos perdido la idea de ser para empezar a un tener, porque precisamente no pensamos en que, por ejemplo, el Canelo llegó a donde estaba porque él se dio cuenta que esa era su vocación. Él más allá de la cuestión material, que no dudo que haya tenido esa aspiración, de pronto esas grandes figuras, no nos ponemos a pensar que es una cuestión de vocación, que algo en su interior les dijo, este es el camino, y más allá de la cuestión material, por aquí vas a llegar a sentirte pleno. Pero esa es la cuestión, se ha desplazado mucho por una cuestión material, y entonces pensamos hoy en día, ¿cuál es la forma más rápida y más fácil para tener mucho? En una cuestión material. Ok, ahorita lo que está en boga son las redes sociales, entonces me voy a hacer influencer. Hoy en día lo que está en boga es ser youtuber, entonces voy a empezar a subir mis videos a YouTube. Y estamos perdiendo esta parte de que está excelente, no hay que confundir el amor al arte con el no tener una retribución económica, pero sí tener en claro que al final del día, sí, la cuestión económica nos va a ofrecer una cierta tranquilidad o una cierta estabilidad, pero que va a estar siempre esta parte emocional que no se va a encontrar satisfecha si no estamos en el camino de lo que realmente nos gusta. ¿Qué nos recomiendas o qué le recomiendas a la gente que nos está viendo, a los padres de familia, al joven que nos está viendo, como para bajar ese nivel de estrés, enfocarnos más en nosotros mismos? ¿Qué se puede hacer ahorita como un tip? Okay. Creo que lo más importante es bajar las expectativas. Eso que ves a través de la pantalla, solamente estás viendo una parte de la vida de esas personas. Podrán verse muy exitosas, podrán verse muy felices, pero hay que tratar de no polarizar la vida. No todo tiene que estar bien o todo tiene que estar mal. Se puede estar bien teniendo momentos difíciles, se puede estar bien habiendo tenido pérdidas, se puede estar bien cuando algo nos está doliendo. Se trata de buscar un equilibrio y un punto medio para
poder hacer frente, justamente hace rato en mi página de Facebook compartía una imagen que dice la resiliencia, lo que creemos que es y lo que realmente es. Creemos que la resiliencia es nada me afecta, cuando realmente la resiliencia es afrontar eso que me está afectando, y que vas a pasar por muchos estados. Va a haber momentos en los que sientas que estás bien, va a haber momentos en los que sientas que no estás bien. Esto no se trata de una escalada recta lineal. Va a haber momentos donde estés arriba, momentos donde estés abajo, y eso es perfectamente normal. Y eso es parte de lo que se busca en la terapia psicológica, que las personas aprendan a sobrellevar esa situación, que va a haber momentos difíciles, que va a haber momentos dolorosos, y eso no necesariamente significa que todo esté mal, o que no porque estás pasando por una situación verdaderamente difícil no haya cosas buenas que estén o cosas agradables que estén pasando en tu vida. Nos enfocamos mucho a eso, tratar de no centrarnos en un solo canal y decir, ignorar que hay algo que nos está afectando, porque al final del día eso también se viene cargando y explota en algo mayor, sino tener esa modulación de decir, bueno, la vida es algo complejo, va a haber un poco de todo, pero es parte de la vida. Exactamente. ¿Te podemos seguir invitando, licenciada? Sí, claro, con todo Para gusto. Mira, aquí en Canal Foro CX tenemos diferentes programas y hay muchos programas en los cuales nos gustaría que tu participación, que nos puede dar algunos tips de prevención, sobre todo en Claro. esa parte, y que todos nos vayamos quedando también como que la psicología es una parte cultural y que todos en algún momento tenemos que adentrarnos en nosotros mismos también, ¿no? Sí, claro, es una parte esencial. Si no nos conocemos a nosotros mismos, va a ser muy difícil que tengamos un contacto real y sincero con las otras personas. Pues amigos de su canal Foro CX, en este programa de Impulso Empresarial, aquí abajo aparecieron hace un momento las redes sociales de la psicóloga. Estás en Facebook. Me pueden encontrar en Facebook como Psic Jessica Sierra. Y igual va a aparecer también mi correo electrónico jn.sierrafm@gmail o mi número de teléfono. En este momento estoy trabajando en el Centro de Impulso Social Xochipilli de Villas del Romeral, o bien me pueden contactar por teléfono y hacemos una cita en mi consultorio particular. Ok, pues ya lo saben, amigos del canal Foro CX, aquí tienen en pantalla los datos de la psicóloga. No hay que dejarlo para otro día, ¿no? Claro. Quien necesite, o si tú ves que tu familiar, tu hijo, tu hermano o alguien de tu núcleo familiar lo ves deprimido, triste, ansioso, Claro. con frustración, ¿no? Miedo. Simplemente que empieza a sentir que le cuesta mucho trabajo llevar ese día a día. Oye, una llamadita, una buena Claro. recomendación, y se amerita una consulta directo. Sí, claro, ¿Sí? así es. Me gusta mucho compartir que la salud mental no es un lujo, es una necesidad. Entonces, bueno, la invitación está allí. Pues, amigos de su canal Foro CX, esto fue Martes de Impulso Empresarial. Hoy tuvimos un invitado de honor a la que le pido aquí al staff un fuerte aplauso. Muchas gracias. Gracias, licenciada. No se vayan, próximo martes, Impulso Empresarial, aquí en su canal Foro CX. Nos vemos, invitada. Sí, muchas gracias. Hasta luego.